Bonita. Capítulo 28. Final. Elena, sintiendo el peso del sueño en sus párpados, se dirigió hacia la cocina. Abrió el refrigerador, sintiendo el aire frío golpear su rostro acalorado. Sus ojos se posaron en 2 botellas de vino y un par de manzanas que parecían brillar bajo la tenue luz del interior del refrigerador. Sacó ambas botellas sin pensarlo demasiado, junto con las manzanas, y cerró la puerta de un golpe. Se sirvió un vaso generoso del primer vino, sintiendo el líquido oscuro llenar su copa y luego su garganta. Bebió con prisa, como si estuviera desesperada por apagar algún fuego interno que ardía más allá del control. A medida que vaciaba la primera botella, el calor del vino comenzaba a desdibujar las líneas de su entorno. El mundo a su alrededor se sentía más suave, menos definido, como si estuviera flotando en una nube de embriaguez. Sin detenerse, abrió la segunda botella y siguió bebiendo. Mientras mordía una de las manzanas, la dulzura se mezclaba con la acidez del alcohol, creando un contraste que hacía aún más intensa su experiencia. Ya a la mitad de la segunda botella, sus pensamientos comenzaban a volverse más erráticos, menos contenidos. Fue entonces cuando decidió impulsivamente llamar a Sofía. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que Sofía atendiera la llamada. «Te necesito aquí», dijo Elena, su voz arrastrada por el alcohol. «Necesito decirte algo, ahora». Sofía, siempre calmada, respondió en un tono sereno. «En un instante estaré ahí. Solo espérame 15 minutos». «Está bien», contestó Elena, casi en un susurro, antes de colgar sin despedirse. Después de colgar, Elena se dejó caer sobre el sofá. La botella de vino ya estaba casi vacía, pero aún quedaba un pequeño fondo. Sin dudar, llevó la botella a sus labios y terminó lo que quedaba. La habitación comenzaba a girar a su alrededor, pero no le importaba. Era un tipo de embriaguez que disfrutaba, una sensación que amplificaba sus deseos más oscuros. Mientras comía la última manzana, su mente empezaba a vagar. Pensaba en el sufrimiento, en el dolor, en la muerte. Todo se entrelazaba en su mente en un cóctel de excitación y deseo. Pasaron alrededor de 20 minutos antes de que escuchara el suave golpe en la puerta. Su corazón dio un pequeño brinco. Se levantó de un salto, tambaleándose ligeramente, y caminó hacia la puerta con una sonrisa maliciosa en los labios. Cuando abrió, sin decir una palabra, se lanzó sobre Sofía como un animal en celo, besándola con una intensidad casi violenta. Sus manos recorrían cada rincón del cuerpo de Sofía, tironeando de su ropa, desesperada por sentir su piel. Cada beso era más profundo que el anterior, y entre jadeos, Elena le susurró al oído con una voz temblorosa por la excitación: «Cógeme, cógeme ahora». Sofía, sorprendida pero sin resistirse, correspondió a la urgencia de Elena. Ambas cayeron sobre el suelo, enredándose en un frenesí de pasión. La habitación se llenó de sonidos inconfundibles, susurros, gemidos y el suave crujir de las sábanas, mientras se entregaban la una a la otra. Para Elena, cada momento con Sofía era una mezcla de placer y dolor.
Era su manera de liberar la tensión oscura que siempre llevaba dentro. Y como siempre, lo hacían rodeadas de sangre, ese líquido vital que Elena encontraba tan hipnótico. Después de entregarse al frenesí, Elena se incorporó lentamente, su piel resplandeciente por el sudor y la excitación. Con un gesto perezoso, encendió un cigarrillo y exhaló el humo hacia el techo mientras miraba a Sofía, aún tendida en el suelo. Todo el ambiente estaba cargado de una oscura euforia. Después de un momento de silencio, Elena, con una sonrisa perturbadora y una mirada perdida en el humo del cigarro, habló en voz baja, casi como si estuviera compartiendo un secreto. Sofía parpadeó, sorprendida por lo que acababa de escuchar. Pero en lugar de horrorizarse, una chispa de emoción oscura se encendió en sus ojos. Con una sonrisa que rivalizaba con la de Elena en intensidad, respondió: «Eso es simplemente perfecto». Elena soltó una risa suave, satisfecha de la reacción de Sofía. Sabía que ella lo entendería. Sabía que Sofía no la juzgaría, no cuestionaría su deseo. Al contrario, la apoyaría completamente en su búsqueda del último y más extremo placer. Las dos mujeres se miraron en silencio por unos instantes, cada una visualizando el momento final que Elena acababa de describir. Elena apagó la luz de la habitación, dejándolas en la oscuridad, pero la llama de sus deseos más oscuros ardía más intensamente que nunca. Sabía que estaba más cerca que nunca de alcanzar el éxtasis que tanto había anhelado. Y Sofía estaría allí para ayudarla a lograrlo. Después de haber hablado, Sofía miró a Elena, aún con esa chispa de complicidad en sus ojos. Mientras se levantaba del suelo, empezó a vestirse lentamente, pensando en los detalles de lo que acababan de discutir. «Bueno, eso tendrá que llevarse a cabo en mi departamento», dijo Sofía, como si fuera lo más natural del mundo, mientras abrochaba su blusa. Elena, aún desnuda y con una expresión pensativa en su rostro, frunció el ceño ligeramente. Se inclinó hacia Sofía, apoyando su cuerpo contra el respaldo de la cama. «No, quiero que sea en el mío», replicó Elena, su voz firme, como si no hubiera margen para discutir. Sofía hizo una pausa. Sabía que cuando Elena tenía una idea en mente, era difícil hacerla cambiar de opinión. Pero en este caso, había razones más profundas, más prácticas, que le hacían insistir. Se acercó a Elena, colocando una mano sobre su mejilla, acariciándola suavemente, como si estuviera calmando a un animal salvaje. «Escúchame», dijo Sofía, su tono bajo pero lleno de seguridad. «Para poder ayudarte, para que todo salga perfecto, debe ser en mi departamento». Elena la miró fijamente, sus ojos buscando algún indicio de traición o duda en el rostro de Sofía. Pero todo lo que encontró fue esa misma determinación que había aprendido a respetar. Sabía que, a pesar de su propia locura, Sofía tenía un control frío sobre cada detalle. «¿Por qué?», preguntó Elena, suavizando un poco su postura, pero aún queriendo una respuesta. Sentía que su departamento, su propio espacio, debía ser el lugar donde alcanzaría ese éxtasis final. Sofía sonrió levemente, como si hubiera esperado esa pregunta.
Se inclinó hacia Elena, tan cerca que sus labios casi rozaban los de ella, pero en lugar de besarla, simplemente susurró: «Confía en mí. Yo sé por qué te lo digo. Mi departamento está preparado para esto. Tiene las medidas de seguridad, el aislamiento que necesitamos. Nadie escuchará, nadie interferirá. Todo lo que ocurra quedará entre nosotras. Y créeme, quiero que sea perfecto. Para ti». Elena suspiró, dejando que las palabras de Sofía calaran en su mente. Sabía que, cuando se trataba de cuestiones logísticas y de control, Sofía no dejaba nada al azar. Había algo en su seguridad, en la manera en que se expresaba, que la hacía sentirse más tranquila. Era lo que siempre le había atraído de Sofía, su capacidad para hacer que las ideas más retorcidas parecieran sensatas, casi necesarias. «Está bien», dijo Elena finalmente, con una mezcla de resignación y emoción. «Lo haremos en tu departamento». Sofía sonrió, satisfecha de haber conseguido lo que quería. Sabía que la clave para que todo saliera a la perfección era tener el control del ambiente. En su departamento tenía cada herramienta, cada trampa preparada para garantizar que el último deseo de Elena se cumpliera de la manera más exacta posible. Sofía había planificado todo en su mente, cada detalle, desde la iluminación hasta el más mínimo sonido, y ahora solo quedaba esperar el momento adecuado. Elena, por su parte, se dejó caer sobre la cama, mirando al techo mientras su mente volvía a recrear la escena que tanto anhelaba. No podía evitar sonreír al imaginarlo todo. El placer máximo que llegaría justo antes del golpe final. Ese momento en el que su cuerpo estaría en el pico del éxtasis. Y luego, el silencio eterno. Su corazón latía con fuerza solo de pensarlo. «¿Cuándo lo haremos?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro, como si el simple hecho de preguntar la transportara más cerca de su deseo. «Pronto», respondió Sofía, mientras recogía su bolso del suelo. «Muy pronto». Las dos mujeres se quedaron en silencio por unos momentos, saboreando la tensión que flotaba en el aire. Elena se levantó lentamente de la cama, tomando su cigarrillo y caminando hacia la ventana, observando la noche oscura a través del cristal empañado. El frío del exterior hacía que su aliento formara pequeñas nubes que desaparecían tan rápido como aparecían. «¿Sabes?», dijo Elena mientras daba una calada profunda. «Nunca me he sentido tan viva como ahora al pensar en mi muerte». «Es irónico, ¿no crees?». Sofía se acercó a ella, colocando una mano en su espalda desnuda. «No es irónico, es hermoso. Morir en el punto máximo de tu existencia, en el momento de mayor placer, es lo más cerca que estarás de la verdadera libertad». Elena sonrió, exhalando el humo lentamente, mientras contemplaba la ciudad que se extendía ante ella. Sabía que pronto llegaría ese momento, y aunque había algo aterrador en la idea de la muerte, lo superaba con creces la euforia que sentía al imaginar su fin. Sofía
Observando la figura de Elena contra la luz tenue de la noche, sabía que estaba controlando cada paso de lo que vendría. Y lo que más la excitaba era que, al final, todo sería exactamente como ella lo había planeado, desde el primer hasta el último detalle. Ambas mujeres quedaron allí, en silencio, saboreando la anticipación de lo que estaba por venir. La noche se hizo más espesa. El ambiente se volvió más denso. Las dos sabían que el momento se acercaba y que cuando llegara, no habría vuelta atrás. Elena se quedó en la ventana un rato más, observando cómo las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, difuminadas por la distancia y por su mente cada vez más intoxicada por el alcohol y las ideas de muerte que la seducían. La noche estaba en su punto más profundo y el silencio exterior solo aumentaba el peso de sus pensamientos. Sus dedos, temblorosos pero firmes, sostuvieron el cigarrillo hasta que llegó al filtro. Apagó la colilla en el cenicero, que siempre estaba lleno, como un reflejo de su propio desgaste interno. Sofía, mientras tanto, había terminado de prepararse para salir. Se acercó a Elena con una mirada que denotaba calma, una tranquilidad perturbadora, como si aquello que estaban planeando fuera lo más natural del mundo. Para Sofía, la muerte de Elena no era más que una obra de arte en proceso, y la artista que la moldearía sería ella misma. Le emocionaba la idea de controlar el momento exacto, de presenciar el clímax de Elena y ser quien cortara el hilo que la mantenía unida a este mundo. ¿Estás lista?, preguntó Sofía mientras recogía su abrigo del perchero. Elena giró lentamente la cabeza, sus ojos reflejando las luces lejanas de la ciudad. «Estoy más que lista», respondió con un tono que mezclaba serenidad y deseo. «Pero quiero que sea especial. Quiero que lo recuerdes siempre». Sofía sonrió, satisfecha. Sabía que ese tipo de conversación era lo que mantenía a Elena atada a ella. El control absoluto que Sofía ejercía sobre Elena era algo que ambas disfrutaban, aunque de maneras muy distintas. «Lo recordaré, no te preocupes, todo saldrá perfecto». Sofía se acercó y le acarició el rostro con el dorso de la mano. «Cada detalle está planeado, el lugar, el momento, y te prometo que cuando llegue el instante, será tan perfecto que no querrás que acabe nunca». Elena cerró los ojos un momento, dejando que las palabras de Sofía se asentaran en su mente. Sabía que el final estaba cerca y eso la llenaba de una mezcla de ansiedad y paz. Era como si todo lo que había vivido hasta ahora hubiera sido un preludio a este momento. «Dime cómo será», susurró Elena, abriendo los ojos lentamente, buscando la mirada de Sofía. Sofía se acercó aún más, pegando su cuerpo al de Elena. Sus labios estaban tan cerca que se podían sentir mutuamente la respiración. «Será en mi departamento, ya lo sabes». Sofía comenzó a describir cada detalle como si recitara un poema oscuro. «El lugar estará preparado, las luces tenues, apenas iluminando el espacio. Te ataré
tal como te gusta. Y justo cuando estés en el pico del placer, cuando tu cuerpo ya no pueda más. Sofía se detuvo un segundo, saboreando el suspenso. Haré que caiga la hoja, y todo terminará en un suspiro. Elena sintió cómo su piel se erizaba al escuchar esas palabras. El pensamiento de estar tan cerca de la muerte, en el borde entre la vida y el vacío, la llenaba de una adrenalina que nunca había sentido antes. ¿Y tú?, preguntó Elena, mordiéndose ligeramente el labio inferior. ¿Qué harás después? Sofía soltó una leve risa, casi burlona. Después, me aseguraré de que todo quede como debe. Nadie sabrá nada. Será nuestro secreto. Y cada vez que piense en ti, te recordaré en ese último momento, en ese último grito, en esa última exhalación de vida. Elena asintió lentamente. Sofía siempre había tenido esa capacidad de convertir lo más macabro en algo hermoso, en algo casi poético. Quizás por eso la amaba tanto, por su forma de ver el mundo, tan distinta a la de los demás. ¿Cuándo?, preguntó Elena, la anticipación volviendo a llenar su cuerpo. Sofía se quedó en silencio un momento, observando la expresión de Elena, la mezcla de ansiedad y deseo que la consumía. Pronto, respondió, con la misma seguridad fría de siempre. Muy pronto. Elena dio un último vistazo a la ciudad antes de apartarse de la ventana. Su corazón latía con fuerza y cada paso que daba hacia Sofía parecía acercarla un poco más a ese momento final que tanto anhelaba. Se preguntaba cómo sería ese último segundo, cuando la hoja cayera, cuando todo se apagase. Voy a irme ya, dijo Sofía, rompiendo el silencio mientras se ajustaba el abrigo. Debo preparar todo. Elena asintió, su mente aún perdida en la oscuridad de sus propios pensamientos. Lo haré, respondió con una sonrisa fría, sabiendo que todo estaba en marcha, que el destino ya había sido sellado. Sofía se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una vez más hacia Elena. Recuerda, amor mío, la muerte no es el final, es el clímax, dijo Sofía con una voz suave, pero cargada de intención. Elena sonrió. Sabía que eso era cierto, y con esa certeza la dejó ir, sabiendo que pronto todo terminaría como siempre había deseado. La puerta se cerró con un suave clic, dejando a Elena sola en su apartamento, envuelta en el silencio de la noche. Sabía que no faltaba mucho. Pronto, muy pronto, alcanzaría el éxtasis más grande de su vida, o más bien, de su muerte. Encendió otro cigarrillo, inhalando profundamente mientras volvía a la ventana. Las luces de la ciudad seguían allí, pero ahora todo se sentía diferente. La espera había comenzado. Al día siguiente llegó a la universidad como siempre. A simple vista, nada había cambiado, pero algo en el aire la envolvía, un aura pesada, densa, como una sombra invisible que la seguía a todas partes. Los chicos la observaban de manera distinta. Sus miradas curiosas se transformaban en susurros cuando ella pasaba. Parecía que la muerte rondaba a la espalda de Elena, y aunque nadie podía verlo claramente, todos lo sentían. Solo acercarse a ella era como caminar en la cuerda floja
entre la vida y la muerte. Elena sabía lo que escondía. Nadie más podría comprender el oscuro secreto que llevaba consigo, una verdad cargada de violencia, misterio y artes oscuras. Al llegar al aula de Derecho Penal, se sentó en su sitio habitual, pero todo le resultaba diferente. El profesor entró y comenzó la lección, pero su mente estaba en otra parte. Mientras él explicaba el procedimiento penal, Elena lo observaba fijamente. En su mente, lo veía despojarse de su ropa, quedando completamente desnudo, vulnerable. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ya no era la misma chica que antes. Algo en ella había cambiado para siempre. La muerte, el misterio, la sangre y la violencia eran parte de su esencia ahora, como una segunda piel que no podía quitarse. Sus pensamientos vagaban, oscuros y retorcidos, mientras el profesor continuaba con su clase. Para Elena, el mundo a su alrededor comenzaba a teñirse de un velo siniestro, una transformación interna que la volvía más y más distante de quienes la rodeaban. Elena se quería despedir de toda la vida que conocía. Decidió ir a platicar con sus amigas y disfrutar de un helado. El lugar era un refugio de risas y colores, un contraste que chocaba con la oscuridad que comenzaba a envolver su alma. Cuando llegó, las luces brillantes del local la recibieron con calidez. Sus amigas, Ana y Claudia, ya estaban sentadas en una mesa cerca de la ventana, riendo y disfrutando de sus helados. Elena se unió a ellas, pero su mente estaba lejos, absorta en sus pensamientos. «¿Elena?», preguntó Ana, notando su distracción. «¿Estás bien? Pareces diferente». «Solo estoy reflexionando», respondió Elena, tratando de ocultar la sombra que la acechaba. Mientras se servía un helado de fresa con trozos de chocolate, sintió una mezcla de nostalgia y anhelo. Sabía que era una de las últimas veces que disfrutaría de este momento simple y feliz. El sabor del helado se mezclaba con la amargura de lo que estaba a punto de hacer. Las tres amigas hablaron sobre los planes para el verano, las fiestas y los chicos. Elena sonreía y se unía a la conversación, pero dentro de ella el caos se desataba. Era como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente estuviera atrapada en un ciclo de pensamientos oscuros y visiones de lo que estaba por venir. De repente, un grupo de chicos entró en el local riendo y hablando en voz alta. Uno de ellos, un conocido de la universidad, se acercó a la mesa de las chicas. Era alto y carismático, y su presencia llenó el lugar de energía. «Chicas, ¿qué tal?», preguntó el chico, guiñando un ojo a Elena. «¿Listas para la fiesta de esta noche?». Elena lo miró, y en ese instante, algo en ella se encendió, una rabia y una energía que no sabía que existían. No quería que ese chico o nadie más la arrastrara a su mundo superficial. Una oleada de frustración la invadió. «Quizás deberías preocuparte más por tus propias decisiones», dijo Elena, con una voz fría que sorprendió a sus amigas y al chico. El ambiente se volvió tenso. Las risas se apagaron y las miradas se volvieron hacia ella, sorprendidas. La incomodidad llenó el aire, y Elena sintió que el caos comenzaba a desatarse. La furia que había acumulado en su interior durante tanto tiempo
brotó sin previo aviso. «¿Qué dijiste?», preguntó el chico, confundido. «Lo que oíste. No necesitas tratar de impresionar a nadie». Su voz se alzó con más intensidad. «Eres solo un payaso. ¿Acaso crees que eres mejor que los demás solo porque tienes un poco de popularidad?». Las palabras de Elena resonaron en el local, y un silencio incómodo siguió a su arrebato. Las miradas de los demás se fijaron en ella, y la tensión se palpaba en el aire. «Elena, cálmate», intervino Ana, pero Elena no podía detenerse. «No me digas que me calme. Estoy cansada de todo este juego, de la superficialidad de este lugar, de la vida que todos llevamos. Es todo una farsa», gritó, levantándose de su silla y haciendo que todos la miraran. En ese momento, su poder interior se desató, y el local comenzó a temblar levemente. La luz de los neones titiló, y un silencio abrumador llenó el espacio. Todos estaban paralizados, atrapados por la fuerza de su furia. Elena sintió una mezcla de adrenalina y liberación. Era como si la vida que había llevado hasta ahora se desmoronara, dejando a su paso un rastro de caos y revelación. Sabía que estaba rompiendo las cadenas de la mediocridad. «Este lugar y todos ustedes no significan nada para mí», gritó una vez más, y su voz resonó como un eco en el local. Se dio cuenta de que había cruzado una línea, pero en ese instante no le importó. Quería que todos supieran que ella era diferente, que ya no estaba dispuesta a ser parte de la vida que todos llevaban. Con un último vistazo a sus amigas, que ahora parecían aturdidas, Elena se dio la vuelta y salió del lugar, dejando atrás un caos que marcaría el comienzo de su nueva vida. Al salir, la brisa de la noche la envolvió y se sintió libre por primera vez en mucho tiempo. Al llegar la noche, después de salir de la universidad, Elena se quedó quieta, fumando lentamente su cigarrillo mientras miraba las luces distantes de la ciudad, como si en ellas pudiera encontrar una respuesta a sus pensamientos más oscuros. Cada inhalación la acercaba un poco más a lo que sabía que sería su final, pero no sentía miedo, solo una profunda curiosidad y deseo. El tiempo pasaba de manera extraña. Los minutos parecían horas. Sofía había prometido que volvería pronto, que todo estaría listo. Pero la impaciencia comenzaba a devorarla por dentro. Elena nunca había sido buena esperando, y mucho menos cuando se trataba de algo tan definitivo. Finalmente, el sonido de su teléfono interrumpió el silencio que la rodeaba. Era un mensaje de Sofía. «Todo está listo. Ven cuando quieras». Elena sonrió para sí misma. Apagó el cigarrillo con un gesto rápido y decidió que debía tomarse un baño antes de cualquier otra cosa. Se dirigió al baño, encendió su estéreo y dejó que su canción favorita comenzara a sonar. The Exorcist de Possessed. Cada nota reverberaba en su mente, trayendo recuerdos oscuros y dolorosos, especialmente el de Carla, a quien habían matado mientras esa misma melodía resonaba en el aire. La música llenaba la habitación mientras el agua caliente cubría su piel, limpiando cualquier rastro de ansiedad o duda. El ritmo pesado de la guitarra y los gritos guturales de la canción la envolvían por completo. Era su forma de prepararse,
una especie de rito personal antes del gran acto. Cuando terminó el baño, se secó lentamente, dejando que el aire fresco tocara su piel antes de ir a su armario. Sabía exactamente lo que iba a ponerse. Un vestido negro de seda que caía suave sobre su piel, unas medias negras que solían hacerla sentir invencible, y los tacones altos que resonarían con cada paso que diera hacia su destino. Elena se miró en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en paz. No había dudas, no había miedos, solo una certeza. Esa noche alcanzaría lo que siempre había buscado. Antes de salir, tomó una última cosa. Un collar que le había regalado su madre cuando era niña, algo que siempre había guardado como símbolo de una vida pasada que ya no tenía sentido. Se lo colocó alrededor del cuello y con un último vistazo al apartamento, apagó las luces y salió. El camino hacia el departamento de Sofía fue silencioso. La ciudad dormía, ajena a lo que estaba a punto de suceder en uno de sus rincones más oscuros. Elena caminaba con determinación. Cada paso la acercaba más a su destino. En su mente ya podía visualizar el final, la guillotina, el momento exacto en que todo se detendría. Cuando llegó al edificio, la puerta ya estaba abierta. Subió las escaleras lentamente, dejando que el sonido de sus tacones marcara el ritmo de sus pensamientos. Finalmente, se detuvo frente a la puerta del departamento de Sofía. Golpeó 2 veces y esperó. La puerta se abrió con suavidad. Sofía estaba allí, esperándola, con una sonrisa que mezclaba complicidad y deseo. «Estás hermosa», dijo Sofía, observando a Elena de arriba a abajo. «Esta será una noche que ninguna de las dos olvidará». «Lo sé», respondió Elena, entrando al departamento sin vacilar. Mientras Elena avanzaba por el pasillo hacia la habitación principal, sus ojos fueron atraídos por un enorme espejo que se encontraba justo frente a ella, cubriendo casi toda la pared. Reflejaba su imagen con una nitidez que la hizo detenerse por un momento. «¿Por qué tienes un espejo tan grande aquí?», preguntó Elena, frunciendo el ceño mientras lo examinaba. Sofía, sin perder la calma, se acercó lentamente por detrás y susurró al oído de Elena con una voz cargada de intención. «Es para que puedas verte a ti misma mientras sucede». Elena se estremeció levemente, una mezcla de curiosidad y excitación recorriéndola, pero continuó su camino. El lugar estaba preparado exactamente como Sofía había prometido. Luces tenues, un ambiente cargado de misterio y anticipación. En el centro de la habitación, la guillotina ya estaba montada, brillante y siniestra, bajo la luz suave. A su lado, una camilla tapizada, grande y plana, pegada a la guillotina, lista para recibir a Elena. «¿Estás lista?», Elena miró la guillotina como si fuera el objeto más hermoso que hubiera visto en su vida. Su sonrisa era serena, sin rastro de duda, mientras asentía lentamente. «Estoy más que lista», dijo, su voz apenas un susurro cargado de emoción. Sofía se acercó a ella, acariciando suavemente su mejilla, antes de besarla profundamente. Los labios de ambas se encontraban con una intensidad feroz, y el aire en la habitación
se volvía cada vez más denso. Sofía comenzó a desvestir a Elena lentamente, dejando que cada prenda cayera al suelo como un ritual de despedida. «Quiero que sea perfecto», susurró Sofía, desabrochando el vestido negro que Elena llevaba. Las medias negras quedaron aún más expuestas mientras Sofía admiraba el cuerpo de Elena. La piel de Elena se erizaba con cada roce, cada caricia. Sofía se acercó al estéreo y, sin decir una palabra, puso la canción Perfect Girl de Marok. Las notas suaves pero inquietantes llenaron la habitación, aportando una atmósfera aún más oscura a la escena. Mientras la música sonaba, Sofía la empujó suavemente hacia la camilla tapizada, grande y plana, que estaba pegada a la guillotina. Se subió sobre ella, comenzando a besar su cuello, bajando lentamente, mientras sus manos deslizaban los dedos por el vientre de Elena, acariciando sus muslos. Sus labios se encontraron de nuevo en una mezcla de lujuria y desesperación, como si ambas supieran que este era un momento único, irreversible. Elena se retorcía de placer, mientras Sofía continuaba masturbándola con firmeza. Ambas se besaban con desesperación, entrelazadas en una danza oscura. Los jadeos de Elena llenaban la habitación, cada vez más rápidos, más intensos, hasta que estaba a punto de llegar al clímax. Elena, sin embargo, quería más. «Espera», dijo con voz entrecortada, «aún no he terminado». Sin necesidad de buscar el grimorio, Elena cerró los ojos y comenzó a recitar de memoria las palabras arcanas que conocía demasiado bien. «Invócote, incubus, daemon infernal, venadme. Meae voluntati obsequens, corpus meum tibio fero. Presens sit et me duc ad summum volupatis». El aire en la habitación cambió instantáneamente. Una sensación opresiva y fría envolvió a ambas. Sofía sintió la presencia del incubus, aunque invisible, como si una sombra oscura la rodeara. La piel de Elena comenzó a mostrar finos cortes, trazos invisibles que el demonio hacía en su carne. «Más», gritó Elena, jadeando y retorciéndose de éxtasis. Sofía, excitada y atrapada en el frenesí, continuaba masturbándola con más fuerza, mientras el demonio hacía su parte, rasgando la piel de Elena y aumentando su placer. Los gemidos de Elena llenaban la habitación, mientras su cuerpo convulsionaba entre las manos de Sofía y las fuerzas invisibles del incubus. Elena estaba llegando a su límite. Su respiración era frenética, sus ojos abiertos de par en par, llenos de éxtasis y terror. «Ahora», dijo Sofía en un susurro, con una mezcla de terror y excitación en su mirada. Y en ese momento, mientras Elena alcanzaba el clímax más extremo de su vida, Sofía soltó la cuerda de la guillotina. El cuchillo afilado descendió con una velocidad mortal, y el clímax de Elena se mezcló con el sonido brutal de la hoja cortando el aire y finalmente su cuello. Un grito ahogado escapó de sus labios. Su cuerpo
aún temblando, mientras la sangre brotaba violentamente. El silencio llenó la habitación. Sofía observó con una calma perturbadora, mientras la cabeza de Elena rodaba por el suelo y su cuerpo, aún convulsionándose, yacía sobre la camilla, empapada en sudor y sangre. En ese preciso instante, el demonio que había estado presente desapareció entre las sombras, desvaneciéndose como una sombra que nunca estuvo allí. Sofía, bañada en sangre, encendió un cigarrillo y observó la escena con una sonrisa satisfecha en su rostro. El ritual había sido completo. Sofía se quedó fumando su cigarrillo mientras miraba el cuerpo de Elena. La carne de Elena aún estaba fresca. Su cuerpo hermoso y decapitado yacía inerte sobre la camilla. Con una calma perturbadora, recogió la cabeza de Elena y la colocó junto a su torso. De repente, el brazo izquierdo de Elena comenzó a moverse de manera extraña, un espasmo reflejo causado por la reciente decapitación. De repente, se escuchó un aplauso que rompió el silencio. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!, se escuchaba desde detrás del gran espejo ventana. El profesor de Derecho Penal de la universidad, que había estado observando todo desde el otro lado del espejo, salió de su escondite, entrando lentamente a la habitación con una expresión de absoluta fascinación. «Esto le encantará a la gente», exclamó mientras continuaba aplaudiendo. «Ganaremos mucho dinero con esto». Sofía lo miró sin sorpresa alguna, mientras él seguía aplaudiendo, encantado con el espectáculo que acababa de presenciar. «Esta chica sí que estaba loca», dijo Sofía, apagando su cigarrillo mientras observaba el cuerpo sin vida de Elena. El profesor, completamente embelesado por la escena, se acercó más a la camilla, mirando los restos de Elena con una sonrisa de satisfacción. «No sé cómo lo hiciste», dijo mientras la observaba. «Cortaste a la chica sin siquiera tocarla. Y cuando soltaste la guillotina, fue simplemente genial». Sofía lo observó, manteniendo su compostura. «Yo no le corté el cuerpo», dijo ella. «Eso lo hizo un demonio. Ella lo invocaba todas las noches». El profesor, incrédulo pero excitado por lo que había presenciado, no podía contenerse. «¿Un demonio?», susurró, mirando nuevamente el cadáver. Sea lo que sea, funcionó a la perfección. Con una sonrisa lasciva, el profesor se acercó a Sofía y la besó de manera intensa, completamente excitado por la macabra escena que acababan de vivir. «Tenemos que buscar otra chica loca», dijo en voz baja. «Todo quedó grabado en alta definición. Esto será un éxito». Sofía lo empujó suavemente, sonriendo con astucia. «Primero hay que buscar una bolsa negra y limpiar este desastre», dijo con frialdad. «Después pensaremos en la siguiente víctima». El profesor de Derecho Penal, Xavier, y Sofía empezaron a cortar el cuerpo de Elena en pedazos para hacerlo más pequeño y meterlo en una bolsa. Con precisión y frialdad, lo cortaron y lo empaquetaron bien en una bolsa grande, preparándose para deshacerse de los restos. «La cabeza la vamos a enterrar en otro sitio», dijo Xavier con tono calculador mientras ataba la bolsa con los trozos de Elena. «Está bien», respondió Sofía con indiferencia.
Condujeron hasta una carretera lejana, totalmente abandonada, en medio de la nada. Una vez allí, abrieron un hoyo en la tierra. Xavier, con una risa siniestra, comentó: «A esta chica la encontrarán como dentro de 50 años o más». Sofía, observando el cuerpo fragmentado de Elena, dejó escapar un suspiro, diciendo con un tono de pesar: «Pobre chica, me había encariñado con ella». Xavier la miró con desdén. «Ah, no te preocupes. Enfría tu corazón, no te me pongas tonta». Con calma, enterraron los restos en el agujero que cavaron. Justo cuando estaban a punto de irse, Xavier se detuvo. «Espera un poco. Hay que darle cristiana sepultura. No hay que ser tan crueles». Y, en un acto casi teatral, Xavier comenzó a recitar el Padre Nuestro. «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén». Cuando terminó, se limpió las manos y miró a Sofía. «Bueno, vámonos», dijo. Ambos se montaron en el auto. Mientras conducían, Xavier le preguntó a Sofía: «Bueno, ¿qué quieres comer?» «Una hamburguesa con papa sería excelente», respondió Sofía sin emoción. «Perfecto, vámonos», dijo Xavier mientras aceleraba, dejando atrás el lugar del entierro en medio de la desolación. Y así termina la historia de una chica que jamás encontró la satisfacción absoluta. Querido amigo lector, cada año el hábito de la lectura se va perdiendo, y cada vez son menos los que aprecian el verdadero arte de la literatura, especialmente el género oscuro. Si te está gustando esta historia y quieres que siga creando más, tu apoyo es fundamental. Deja tu like y suscríbete para motivarme a seguir escribiendo y luchando por mantener viva la pasión por los libros y este fascinante género.